Hoy me hacía falta un abrazo de mi papá, así que lo traje puesto. Esta camisa era de mi papá. Primero vamos a levantar una oración a Dios para que Él bendiga esta reunión. Señor, yo te pido especialmente que bendigas a cada uno de los presentes, que me ayudes a transmitir gracia y amor, y que podamos aprender más de ti. Amén. 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 Lo titulé La confianza vence al temor. Al fallecer mi padre, pasaron a mi biblioteca unos cuantos libros que habían sido, en realidad, cayeron en mi casa una cantidad de libros que no sabía qué hacer con ellos. Mi papá era colector de libros y lector ávido, y él amaba sus libros, eran su tesoro. Así que me costó mucho deshacerme de los libros, porque yo pensaba, esto era el tesoro de mi papá, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer esto? Yo no me podía quedar con todos los libros, tampoco los iba a usar, y bueno, fuimos repartiendo para un lado, para otro, unos cuantos tienen Ana y yo en su casa, viendo a quién pueden repartir, pero con algunos me quedé yo en mi biblioteca. Me quedé con todos los que habían sido escritos por familiares, es decir, mi tío Chuck, mi tía Lucy, mi papá, tenemos esos libros. Y cuando estaba buscando algo que me inspirara para hablar, encontré un libro de mi tío que en inglés se llama Killing Giants, Pulling Thorns. Traté de encontrar el libro en castellano, no sé si existe, es posible que existe, pero no pude para ver qué título tenía. Pero se podría traducir como Matemos gigantes y arranquemos espinas. Él hace referencia, el libro está dividido en dos partes. Uno serían los gigantes y el otro son las espinas. Y la lista de gigantes a los que él hace referencia son temor, amargura, celos, lujuria, depresión, soledad, resentimiento, dolor, procrastinación. ¿Saben lo que es procrastinación? Sí. Es dejar para mañana lo que podría hacer hoy. ¿Entendieron, no? Es cuando postergo. Eso es procrastinar. No hagas hoy lo que puedas hacer mañana, sería. Y rumor era el último de la lista. Por supuesto hay mucho más. Esos son los que él puso en su lista. Y hoy quiero hablar sobre el primero de su lista, que es el temor. El temor es un gigante bastante grande que nos afecta, creo que a todos, en algún momento u otro. Primero busqué la definición de temor de la Real Academia Española. Dice: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Otra definición es presunción o sospecha, y otra es recelo de un daño futuro. También busqué una definición de un diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, que dice: ¿qué es el temor? El temor es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener profundas implicaciones para la salud física y mental. Se caracteriza por una sensación de inquietud o agitación que puede ser acompañada por manifestaciones físicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión muscular y la dilatación de las pupilas. Lo que ocurre es que cuando hay alguna cosa que nos produce temor, se produce toda una cosa fisiológica en nuestro cuerpo que hace que ocurran estas cosas. También busqué sinónimos de temor: miedo, sobresalto, alarma, terror, horror, espanto, pavor, pánico, respeto, sospecha, recelo, desconfianza, presentimiento, conjetura, barrunto, presunción. Hay muchas cosas, y también nos produce preocupación, inquietud, desasosiego, aprensión, intranquilidad. Todo eso acompaña el temor. También los antónimos: valor, confianza, valentía, coraje, osadía, audacia, arrojo, bravura, intrepidez, entereza, atrevimiento. Pero lo interesante, lo que yo puse acá,
es que la valentía no implica ausencia de miedo, ¿no? Sino la firme determinación de actuar a pesar del miedo. Es importante recordar eso. Uno piensa que porque alguien tiene valor no tiene miedo. No, puede ser que haya alguno que es medio de esos que nunca tienen miedo a nada, porque hay algunos de esos, pero la mayoría tenemos miedo, pero tenemos además valor. ¿Alguna vez tuviste algún tipo de temor? Nunca. Él es de lo que dijiste. Ajá. Temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor al rechazo, temor a perder el trabajo, temor a lo desconocido, temor al qué dirán, temor a la soledad, a la sociedad, a la oscuridad. Y la lista es infinita, ¿verdad? Perdón, voy a sacar un pañuelito. Cuando era madre joven, a veces me asaltaba el miedo de quedarme viuda con 6 hijas. Estuvo cerca. Sí. Me aterraba la posibilidad de quedarme viuda, pero en el año, además yo no tenía una carrera, porque yo decía, si me quedo viuda, ¿con qué me mantengo? ¿Cómo mantengo a mis hijas? Era un miedo que me asaltaba de vez en cuando. Trataba de no darle mucha importancia, pero a veces me daba. Y en el año 86 Lito se enfermó, estuvo muy enfermo, y estuvo internado más de un mes con un síndrome febril que nunca le encontraron la causa, pero bajó 10 kilos en una semana, fue una cosa horrible, y en un momento estaba tan mal que yo creí que me quedaba viuda, sinceramente, pero gracias a Dios pudo superar el trance y todavía sigue aquí. Ah, bonito todavía. A propósito, Lito. Siempre me gustó estudiar. Yo era, en mis épocas, una de lo que acá llamarían nerd, porque me gustaba estudiar. Para mí era una cosa que me daba placer, aprender cosas. Y siempre tenía la idea de que yo iba a seguir una carrera universitaria. Tenía muchos planes, pero me enamoré. Me enamoré de este señor y me casé a los 19 años y pensábamos esperar para tener hijos. Al año tuve a Carolina, la mayor, y en los próximos 15 años tuve 5 más, así que 6 hijas. Así que seguir una carrera es un poquito difícil cuando uno tiene hijos, hay que elegir, vamos, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que algunos pueden hacer las dos cosas, pero en mi caso no era algo factible. Así que me dediqué a ser madre. Es una buena cosa también, es una buena carrera. Hay algunas que se dedican a hacer carrera y no son madres, pero bueno, Dios me dio estas 6 hijas y estoy muy contenta porque me las dio y porque me dio esa carrera de madre. Amén. Pero, digamos, siempre tenía en el fondo de la mente, a lo mejor algún día puedo estudiar. Pero bueno, fueron pasando los años y cuando ya las chicas estaban todas en la escuela, bueno, en el año 91 nos mudamos de Argentina para Miami. Vivimos prácticamente toda la mayor etapa de crianza de las hijas en Argentina. Cuando vinimos a Miami, la menor tenía 2 años y medio. Así que cuando finalmente estaban ya todas en la escuela, empezó otra vez ese bichito, a lo mejor puedo estudiar algo. Pero tenía un problema. Todos mis estudios habían sido en Argentina, en castellano. No había tenido estudios formales de inglés, es decir, en casa aprendimos inglés porque mi mamá era profesora de inglés, nos daba clases a veces en la casa, hablábamos inglés en la casa, mi papá siempre involucrado en literatura, libros teníamos hasta por los codos, y teníamos, siempre nos proveía material de lectura en inglés, así que he leído mucho en inglés, pero no había tenido clases formales en inglés. Sí había enseñado inglés en Argentina en distintas oportunidades. El último tiempo que vivíamos en Puerto Madryn,
enseñé inglés en la cultural inglesa. Y al enseñar uno también aprende muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no había tenido esa formación formal en inglés. Y entonces sabía que si iba a estudiar, iba a tener que rendir un examen en Miami-Dade College para nivelación. Es decir, uno tiene que dar el examen de inglés y de matemáticas para que puedan ubicar a la persona donde tiene que estar. Y tenía miedo. Decía, ay, a esta altura ya llevaba casi 30 años que había terminado la secundaria, de matemáticas, álgebra, no me acordaba nada, y de inglés no tenía esa formación, y entonces me venían a veces las ideas, digo, no sé, demasiado, ya soy demasiado vieja, bueno. Así que tenía como un temor, ¿no? Temor al fracaso, temor a no poder hacerlo. Y finalmente un día dije, tenés que superar esto. Te produce como una parálisis. Cuando tenés temor o ansiedad, tenés como una parálisis, ¿no? Y un día dije, tengo que superar esto. Por lo menos tengo que ir a la universidad y preguntar cómo es el asunto, qué tengo que hacer para inscribirme, cuáles son los requisitos. Así que lo hice. Un día fui a la universidad, a Miami-Dade College, hablé con uno de esos que te asesoran, me dijeron que tenía que presentar, así que presenté mi certificado de estudios, mi diploma de la secundaria de Argentina, y fui a anotarme para el examen de inglés y matemáticas. Cuando llego a la ventanilla, la persona que me atiende es hispana con un acento, pero súper cargado. Y me dice, pero te recibiste en Argentina. Digo, sí. Entonces vas a tener que hacer el TOEFL o no sé qué. Digo, yo le estaba hablando en inglés. Y yo digo, ¿vos me escuchás hablar en inglés a mí y me vas a decir que tengo que ir a dar el TOEFL? Digo, finalmente ella fue, consultó, volvió, dice, bueno, está bien, puede dar el examen. Entonces me anoté. Fui a dar el examen y me saqué puntaje perfecto. Wow. Ningún error en inglés. Yo no lo podía creer. En matemáticas no fue tan bien, pero sí, no me fue mal, pero después tuve que prepararme mejor en álgebra para rendir un segundo examen, para que no me pusieran en un nivel tan bajo, para que me pudieran poner en un nivel un poquito. Así que fui a casa, me preparé, desempolvé los libros de álgebra y todo eso, y refresqué la memoria y fui y di el examen. Y me fue bien. Lo único que no pude hacer es esto de calculus y no sé qué, pero no me importa eso. No lo pensaba usar de todos modos. Bueno, así que ahí estaba, inscrita en la universidad. Ahora, el asunto era para dónde apuntaba. Digo, bueno, tal vez docencia, enseñar inglés o enseñar castellano. Así que me anoté en las clases básicas para empezar. Digo, bueno, 2 clases, 3, mejor que nada, sea como sea, vamos a empezar y vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, así que empecé con eso, las clases que tenía que tomar. Estando allí, me entero que en otro campus, el que se llamaba Inter-American, ahora se llama Padrón, tenían una carrera que era de traducción e interpretación. Yo ya estaba haciendo traducción de libros, desde el año 92 venía haciendo traducción de libros para editoriales cristianas. Trabajé para Editorial Vida, pero antes había trabajado para Caribe. Y ahí mi papá fue el que me sugirió de mandarles una carta y ofrecerme en Caribe, pues. Y me tomaron, me hicieron como una prueba y me tomaron. Y después traduje muchos libros y también con vida. Entonces pensé, tienen esta carrera de traducción e interpretación. Sería bueno obtener una certificación, ya que ya estoy trabajando en esto, así que me pasé a ese otro campus. Y di el examen, me tomaron y solo tenían hasta el nivel lo que se llama associate, que yo no sé a qué equivale en castellano, porque son 2 años de estudio.
¿Tecnicatura sería? Tal vez una tecnicatura, ok, en traducción e interpretación. Así que me metí, lo hice y me fue re bien. Al punto que me dieron un premio. Este traje que te vamos a ver. Ay, Vamos. Que dice en reconocimiento de tu logro académico en traducción y en estudios de traducción e interpretación, abril del 2006. Creo que me saqué todas A. Bueno, después averigüé para ver si tenían el bachelor's, que sería una licenciatura o algo así, pero acá en Miami no había. Para hacer eso es como que tenía que ir a Carolina del Sur, Arizona, qué sé yo, no sé, no había. Dije, pero yo quiero seguir estudiando. Siempre me había gustado la medicina, digo, a esta altura de la vida medicina es un poquito difícil, ambicioso, pero enfermería podría ser. Así que, mientras todavía estaba terminando el de traducción e interpretación, fui a averiguar cuáles eran los prerequisitos para estudiar enfermería. Y ya me puse a estudiar los prerequisitos. Digamos, uno terminaba en abril o mayo y el otro, si lograba entrar, es decir, me tenía que anotar para mayo, para entrar en agosto, creo que era así. Así que averigué los prerequisitos, empecé a estudiar y ya me fui a anotar para enfermería para empezar en agosto. Me aceptaron. Y no solo eso, también me anoté, cuando me aceptaron en ese programa, me anoté en Baptist Hospital porque tenían un programa que podías estudiar en el hospital, que además después te daban trabajo en el hospital y te pagaban los estudios. Entonces fui a averiguar y me hicieron una entrevista y me aceptaron. Así que yo tenía muy buen promedio, porque ellos se fijan mucho en los promedios, así que mi promedio era bueno, y me aceptaron. Así que allí cursé los 2 años del associate de enfermería, que sería como otra tecnicatura. Y me recibí también con excelentes notas. Y ahí me dieron otro premio cuando me recibí, pero este fue votado por mis compañeros. Ahora les voy a contar. En esa clase, que era en Baptist Hospital, que no era una clase tan grande como ir a la universidad, así que éramos todos muy conocidos, estábamos siempre juntos. Yo me ofrecí para hacerle el nexo de unión para toda la clase, o sea que cuando había que dar un mensaje a la clase me lo mandaban a mí y yo lo mandaba a mis compañeros. O cualquier cosa, yo era como la comunicadora. Y digo, yo me ofrecí porque como yo soy bastante buena con las computadoras, fui secretaria muchos años, he hecho muchas cosas. Fui secretaria muchos años, así que tenía buen uso de la computadora, digo, yo me ofrezco, lo puedo hacer. Cuando teníamos exámenes, nos daban como una guía de estudio, ¿no? Y así que yo me tomaba el trabajo de preparar en una planilla las cosas que nos decían de estudiar y preparaba una planilla, una guía de estudio con respuestas a preguntas y cosas, y lo mandaba a toda la clase. Todos me agradecían por mis guías de estudio. Después hacíamos a veces que uno me mandara algunas cosas, otro me mandaba, y yo lo armaba todo y lo ponía en la planilla y mandaba todo. Bueno, mis compañeros votaron y me dieron esto, en reconocimiento como excelente o excepcional estudiante profesional, representa las 7 normas de servicio. Yo no me acuerdo cuáles eran las 7 normas de servicio, pero se supone que yo representaba las 7 normas de servicio. Yo cuando lo hice también adrede, pensando, es una forma también de ser de servicio a otros, de prestar servicio a otros, algo que les puede hacer bien. A veces tenemos que pensar también en eso, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros? Ahora, yo no les menciono esto para hacer alarde de mis logros, no ese es el punto. Lo hago porque quiero mostrar que si yo me hubiera quedado paralizada,
con el temor que tenía de ir a dar ese examen inicial, nada de esto hubiera sucedido. Me hubiera quedado ahí en esa posición de temor, de no puedo, de que soy vieja, de qué sé yo, todo eso. Además, después hice el bachelor's de enfermería en el Barry University. Mis promedios fueron siempre buenos, me recibí de todo summa cum laude. Así que me recibí de enfermera de bachelor a los 58 años. Se puede. Se puede. Podemos superar esos temores, ¿verdad? La Biblia nos presenta un relato de una ocasión en la que todo el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo a un gigante. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Goliat. Y un muchachito de nombre David, que era el menor de 8 hermanos, el pinino de la familia, se enfrenta a dicho gigante. Ahora vamos a leer el texto en sí. 1 Samuel 17. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Estoy leyendo de la traducción al lenguaje actual. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiando: «Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo». Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. 40 días estuvieron en esta situación. Parados en una colina unos, en otra colina los otros, y Goliat gritándoles y los otros muertos de miedo. 40 días. Nadie se animaba a hacer nada. Y yo digo, es un hombre contra un ejército. Es una situación que me la imagino y no la termino de entender en realidad. Mientras ocurría todo eso, el padre de David, en una versión dice Jesé y en otro lado Isaí, manda a David a llevar alimentos a sus hermanos mayores que formaban parte del ejército de Saúl. Eran 8 hermanos. David era el menor de 8 hermanos. Cuando llega David, se encuentra con esta situación en la que Goliat se burlaba de los israelitas y los desafiaba, y los israelitas temblaban de miedo. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? David tenía el enfoque correcto. No, la batalla no era de los ejércitos, era de Dios. Algunos que escucharon a David fueron a decírselo al rey Saúl y él hizo llamar a David. Y David le dijo: «No se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo». Pero Saúl le dijo: «No vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida». Y David le contestó: «Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato.
y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Ay, y ahí Saúl dio órdenes que lo vistieran con su ropa militar, la armadura de bronce, el casco, se colgó la espada y casi no podía caminar con todo lo que tenía puesto. Y entonces David le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Es decir, Goliat venía con el ayudante, porque tenía tantas cosas, me imagino que necesitaba a alguien que lo ayudara con todas las cosas. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de su Dios. Le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá, que te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. No se trataba de David. Él no dijo: vas a ver lo grande que soy yo. No, vas a ver lo grande que es Dios. Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y, sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo. Lo mató con solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. ¡Qué historia! No por conocida es menos poderosa, porque nos muestra que Dios es el que pelea las batallas. Amén. Cuando dejamos las cosas en manos de Dios, Él es el que pelea la batalla. Muchas veces nos olvidamos que servimos a un Dios todopoderoso, el Señor del universo, el soberano. Él es quien tiene el control de todas las cosas y está a nuestro lado y siempre nos acompaña. Cuando nos encontremos en situaciones en las que el temor, la angustia, el pánico nos invadan, podemos leer algunos versículos de la Biblia que nos recuerden estas promesas, que son verdaderas, las promesas de Dios. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa es la cosa importante. Él nos acompaña. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré.
estos versículos son para hacernos recordar que la batalla no es nuestra, es del Señor. Me consta que hay situaciones en las que hay un temor que es patológico, que hay pánicos y cosas por el estilo, que tal vez haga falta alguna consejería profesional. No descarto eso. A veces puede ser un pastor, un psicólogo, algún otro especialista. No desprecio este tipo de ayuda por nada del mundo. A veces es necesario, así que hay que considerarlo. Pero hoy estoy encarando por el lado de la fe, del desarrollo de la confianza en Dios, que la confianza nos da armas para vencer nuestro temor. Cuando sabemos que Él es el Ser Supremo y que mi vida está en sus manos, aprendo a descansar en Él, sabiendo que Él desea lo mejor para mí, para nosotros. Entonces, ahora voy a leer otros versículos que hablan sobre esto de qué hacemos nosotros, ¿no? Primero hablamos de lo que es Dios para nosotros y cómo Él nos ayuda y nos acompaña, pero hay otras cosas que hacemos nosotros. En Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Después el versículo 14 dice: espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera y esfuérzate. ¿Ah? Sí, espera al Señor. En Salmo 34:4, y lo interesante es que estos todos son salmos de David. Él aprendió cosas y nos dejó escritos que nos dejan lo que él aprendió. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Ya tenemos espera, esfuérzate, busca, estar confiado. Salmo 56, 3 y 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Otra vez, poner la confianza en Dios. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Mateo 10, 29 a 31 dice, es cuando Jesús le está dando instrucciones a sus discípulos de cosas que debían hacer, y después en una parte dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho valen más que muchos gorriones. Tenemos valor para Dios. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí está otra cosa, dar gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En 1 Pedro 5, 7 dice: depositen en Él, esta otra, depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ahora quisiera que todos leamos juntos el Salmo 23, muy conocido. Ese, cuando fallecieron mi mamá y mi papá, ellos ya habían elegido unas tarjetitas que repartieran cuando fuera el velatorio, que era el Salmo 23. Los dos eligieron el mismo texto. Otro salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia
haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Quiero hacer notar aquí que no dice que no vamos a pasar cosas feas, porque dice, aunque vayamos por valles tenebrosos, o sea, vamos a tener momentos feos, desagradables, pero lo importante es que Él está a nuestro lado. Sigamos. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Qué buena promesa, qué texto más hermoso. Ahora les quiero leer la última página en este libro de mi tío, de Chuck Swindoll, que lo traduje. A mí me impactó y pienso que tal vez a ustedes también. Lleva por título Aquel que vence. No te hace falta un libro para que te cuente de gigantes y espinas. Podrías escribir tu propio libro, porque ¿quién no tiene gigantes y quién no tiene espinas, no? Es muy probable que ya hayas lidiado con 1 o 2 gigantes antes de desayunar esta mañana. ¿Y espinas? Eres un experto. Toda la tarde percibiste que uno te hincaba el talón. Quizá tus gigantes no sean los míos. Cuentas con tu propia tribu que recorre tu semana de modo desenfrenado, pisoteando tu paz y tu tranquilidad. Tal vez sufras de espinas de las que nunca escuché. Espinas profundas y personales que llevas en tu carne desde hace años. Sangras en secreto, lloras en silencio y aún sigues avanzando día tras penoso día. Es difícil, pero de alguna manera has logrado mantenerte de pie a pesar de que has comenzado a renguear. No hay manera de que sepa cuán altos son tus gigantes, ni cuán inflamadas están tus espinas, pero conozco a alguien que sí lo sabe. Alguien que se enfrentó completamente a solas a una pandilla de gigantes que tenían nombres como soledad, tentación, tristeza, agotamiento, malentendido, rechazo, dolor, muerte. Y cuán apropiado resulta que aquel que conquistó gigantes fuera premiado por los hombres con una corona de espinas. Jesucristo no tenía necesidad de abandonar un cielo libre de espinas para venir a este planeta hollado por gigantes e infestado de zarzas espinosas. Nadie lo obligó. Simplemente vino. Y tal fue su impacto que los gigantes aún tiemblan al oír su nombre. Espinas supurantes aún se desprenden ante el toque del maestro cirujano. Las espinas y los gigantes residen en nuestro mundo, pero no gobiernan. Él gobierna. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Por medio de Él, también lo puedes hacer tú. Tenemos una hija que por naturaleza es temerosa, muy temerosa. Aún desde bebé, no caminó hasta los 16 meses, porque tenía miedo. Tardó tiempo en decidirse a manejar por temor, hasta que se cansó de esperar que una de sus hermanas la llevara donde quería ir. También tuvo cierta época en la que le aterraba viajar en avión. Al subir a un avión empezaba a hiperventilar y estaba angustiada. Pero siempre fue consciente de que era temerosa y se propuso no permitir que sus miedos la paralizaran. Por un tiempo se resistía a viajar en avión, hasta que un día decidió que tenía que sobreponerse al temor. Siempre ha luchado contra sus temores y ansiedades y ha logrado hacer muchas cosas a pesar de ellos. Admiro su tenacidad. Para concluir, quisiera remarcar algunos puntos a tener en cuenta
al luchar contra el temor. Número 1. Recordemos que Dios está con nosotros. Siempre nos acompaña. Nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. Cuando nos ataquen temores, angustias, inquietud, recordemos los versículos que dicen esto para fortalecer nuestra fe. 2. Mencionar en voz alta o poner por escrito las cosas que nos producen temor o inquietud. A veces cuando solo están en la mente dando vueltas, producen mayor ansiedad. Es como que parecen más grandes todavía de lo que son. Pero cuando las nombramos, o las vemos por escrito, nos ayuda a reconocer la causa. A mí me ha pasado algunas veces que estoy ansiosa, que estoy pensando, tengo que hacer todo esto, que no sé cómo hacerlo, y no voy a... Y entonces me digo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces anoto, no, esto lo puedo hacer, ¿no? Es cuestión de que lo vaya atacando uno por uno, lo puedo hacer. A veces es la mente la que nos juega una mala pasada. No digo que sea en todas las ocasiones, pero a veces con nombrarlos nos ayuda a organizar el pensamiento y a encontrarle la vuelta. 3. Hablar con Dios. Entregarle nuestras cargas, temores, ansiedades, inquietudes, teniendo fe de que Él sabe todas las cosas y desea nuestro bien. Nosotros pasamos un tiempo con otra de nuestras hijas bien difícil, donde fue un tiempo muy difícil para nosotros como padres, donde lloré mucho y sufrí mucho y tuve mucho temor y yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Y justo estaba traduciendo un libro de Barbara Johnson, que tuvo muchos problemas con sus hijos. Y algunas de las cosas que ella dijo me ayudaron a mí, me ayudaron a encontrar la forma de descansar en Dios. Es decir, no es que el problema se hubiera ido, el problema seguía estando, pero pude modificar mi actitud y decirle, Dios, yo no puedo estar las 24 horas con ella, pero vos sí. El Espíritu Santo puede acompañarla. Yo pido tu mano sobre ella y dame paz. Y logré tener una paz. No digo que todo era maravilloso, pero logré deshacerme de esa sensación de ansiedad perpetua. Gracias a Dios, después las cosas se compusieron, ella se compuso y la cosa anduvo mejor. Pero es importante poder entregar nuestra carga a Dios y dejarla, no volver a levantarla. Decir, Señor, te lo entrego, no me lo quedo, no, es que entregarlo a Dios. Y Él nos puede dar paz. Hay que aprender a descansar en Él. Esto a veces es lo más difícil, porque queremos solucionar todo nosotros. Queremos encontrarle la solución a todo. Pero hay situaciones que nos superan. Y solo el descanso en Dios nos puede ayudar a calmarnos. 4. Si es necesario, pedir ayuda a alguien que esté capacitado para ofrecer alguna guía espiritual o psicológica, pero elegir bien a esa persona. No a cualquiera, no cualquier psicólogo. Hay que encontrar a alguien que tenga fe, alguien que sepa guiarnos por el lado de la fe, porque en general a veces van en contra de lo que Dios enseña. Así que hay que elegir bien a esa persona, no todas las personas son iguales. Y lo último que diría es que nos esforcemos a tomar acción a pesar de nuestros temores, inquietudes, angustias. No permitamos que nos paralicen. A veces es el simple hecho de tomar alguna acción que nos ayuda a superar el temor, es como vencer la inercia. Vencer la inercia es la parte más difícil. Una vez que, ¿saben que los que tienen Parkinson les cuesta arrancar para caminar? Entonces a veces, y una vez que empiezan andan. Bueno, nosotros tenemos que superar esa traba inicial y ponernos en acción. Dios nos ayude a superar el temor.